Amén. Hoy Dios nos muestra nuevamente lo que acabamos de cantar, que su gracia, su misericordia y su bondad sigue siendo mayor que nuestro fracaso, nuestra infidelidad. Amén. Y celebramos eso, no como algo de lo que tenemos que abusar, pero algo con lo que podemos reconocer, ¿no? Su bondad y su misericordia. De hecho, la bondad de Dios debe humillarnos y llevarnos más al quebranto que al abuso. Entonces es una buena forma de ver cómo estamos viviendo delante de Dios. Buenos días y bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gusto poder servir al Señor por medio de la proclamación de su palabra, no solamente orada, cantada, pero ahora continuamos exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor por medio de su palabra. Sabes, en Hebreos 4:12, la Escritura nos enseña que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo, penetra hasta la división del alma y el espíritu, dice, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Y tenemos el gran privilegio esta mañana de venir a la palabra de Dios. Y mi oración es esa, que Dios escudriñe nuestro espíritu, nuestro ser, a la luz de su palabra. Antes de poder leer la palabra de Dios, oro para que Dios use este tiempo para alimentar nuestras almas moribundas y sedientas por medio de su palabra. ¿Oramos? Amado Señor, te damos toda la gloria y la honra. Te agradecemos, Señor, por el inmenso privilegio de estar en tu casa, con tu pueblo, adorando tu nombre, escuchando tu palabra, Señor. Y eso es lo hermoso y precioso de congregarnos a adorar tu nombre, pensando bíblicamente. Cuando la teología, Señor, ordena nuestras emociones y nuestros pensamientos, podemos emocionarnos, Señor, y participar con pasión en adoración, Señor, porque lo que nutre las emociones no solamente es el sentimentalismo, Señor, sino el hecho de que la doctrina está alimentando, que tu palabra, que quien eres tú, está alimentando nuestra adoración. Y venimos hoy, Señor, rogándote, Padre, que muestres tu gloria a través de tu palabra, Señor. Quites el velo de nuestros ojos y nos hagas entender, Señor, a través de estos textos, Señor, cuán grande es tu amor y tu misericordia por nosotros. Cuánto has hecho, Señor, para que nosotros podamos disfrutar, Señor, en comunión unos con otros. Adoramos, exaltamos tu nombre y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las últimas semanas hemos estado estudiando el capítulo 16 y quiero invitarte a ir a Romanos 16 y vamos a retomar versículos del 21 al 24. Y como si has estado viniendo las últimas semanas, hemos estado estudiando este capítulo. Y en este capítulo vimos un énfasis en la unidad, en el amor, en la comunión, en el aprecio de unos a otros. Recuerda que el apóstol Pablo en los primeros 16 versículos está saludando a los hermanos que están en Roma, está mostrándole afecto profundo por ellos, está mostrándole hermandad. Hay un énfasis, ¿no?, en la comunión, en la unión, en el amor que podemos mostrar unos con otros. Recuerda que el apóstol Pablo no conocía a la mayoría de esos hermanos en Roma, pero sin embargo podemos notar cuando leemos estos textos que hay un amor sumamente profundo por los hermanos que están allá. En la semana pasada, en los versos 17 al 20, notábamos que el apóstol Pablo exhortaba severamente, con mucha pasión a la iglesia, a cuidar la iglesia. Le advertía, ¿no?, de aquellos que podrían venir a la iglesia y dividir la iglesia. Y el apóstol Pablo exhortaba, les advertía, les animaba a mantener la unidad de la congregación, a estar unidos por la verdad, a proteger la iglesia y mantener la unidad dentro de la iglesia. Y en los versículos 21 al 24 que estamos a punto de leer, hay un ánimo presente también. Se mantiene este propósito de cuidar la iglesia, de mantener la iglesia unida. Pero este énfasis en estos textos es llevarnos a experimentar la comunión bíblica dentro de la iglesia. Como veremos entonces, estos versos, amados hermanos, van a ayudarnos a vivir en comunidad. Leamos la palabra de Dios
inerrante, infalible y todopoderosa, Romanos 16, 21 al 24. Timoteo, mi colaborador, los saluda. Y también Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y otra vez podemos llegar a pensar de que aquí no hay mucho de qué hablar. Pero creo que estos textos, y creo firmemente eso, siguen siendo la palabra de Dios. Y siguen siendo útiles y necesarios para nuestra vida. Entonces, en su conjunto, estos textos quieren alentarnos a nosotros como creyentes a vivir en comunidad. Hermanos, vivimos dentro de una cultura altamente consumista. Estamos quizás desgastando nuestra vida, nuestro esfuerzo por tener lo último, lo más moderno, la tendencia, ¿no? Esos son los términos en los que se hablan ahora, que es la tendencia en la que estamos siguiendo. Es una cultura de consumo, es una cultura individualista, es una cultura egoísta. Y muchas veces cuando no tenemos cuidado o no usamos el discernimiento, traemos eso a la iglesia y la iglesia se vuelve una cultura consumista, una cultura egoísta, una cultura individualista, una cultura que busca la comodidad. De forma general, la cultura nos empuja en estas direcciones que debemos tener cuidado de no seguir, de no emular dentro de la congregación. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidad o pertenecer a un grupo, por un lado, la tendencia puede ser que nuestra búsqueda de unirnos o nuestro deseo de unirnos a un grupo esté determinado por la identidad. Es decir, podemos preguntarnos, y esto abre un abanico de posibilidades, ¿no? Que quiero asociarme, quiero unirme, quiero congregarme, quiero ser parte de un grupo de personas, si éstas brindan o aportan algo significativo a mi identidad, ya sea que me dé un estatus o valor. Y muchas veces los cristianos, y permíteme usar comillas aquí, están buscando las iglesias que pueden darles el estatus, el valor, la valía. ¿Cuáles son las iglesias que están en tendencia? Y tendemos a movernos así dentro de la cultura. Eso es cultural, eso es por un lado cultural, pero sigue siendo satánico, ¿no? Porque estamos moviéndonos no por lo que dice la palabra de Dios, sino porque cuál es la tendencia. Hace algunos años así se llenaron algunas iglesias por la tendencia. Quizás tenían el mejor grupo musical, tenían la tecnología de punta, invitaban a los oradores y coaches espirituales a dar sermones, entre comillas, y la iglesia se llenaba porque esta iglesia estaba más enfocada en mi identidad. ¿O qué tal esas iglesias que todo su enfoque es en los jóvenes? Porque los jóvenes son el futuro, entonces hagamos una cristoteca para que los jóvenes se sientan cómodos en las iglesias. Eso es cultura, dominada simplemente por lo que está afuera y no por lo que está dentro. Por otro lado, hay una tendencia, no solamente buscar lo que nos identifica, donde nos sentimos más cómodos, o aquello que nos da estatus o valía, también hay una tendencia de rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cultura también altamente individualista. Lo que me gusta a mí es lo que quiero yo. Es decir, llegamos a pensar, yo no necesito congregarme en la iglesia, yo no necesito ser miembro de la iglesia, yo no necesito ir a un grupo pequeño, yo no necesito compartir mis luchas. Yo y el Señor tenemos una relación muy especial, ¿no? Y tenemos esas dos vertientes muchas veces. Puedes ver ese individualismo cuando las personas no quieren congregarse en la iglesia, cuando las personas no asisten a la iglesia fielmente domingo a domingo, cuando prefieren simplemente congregarse con un grupo de amigos y decir, bueno, estoy teniendo comunión sana con estos amigos que dicen ser cristianos, entonces estamos teniendo comunión, y tendemos a sacar textos fuera de contexto. La palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor, entonces no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme. No, eso es una tendencia egoísta, individualista, que la cultura enseña y que traemos al evangelio. Otros no quieren vivir en comunidad porque son egoístas y no quieren compartir con otros lo que Dios les ha enseñado o lo que Dios les ha dado. Y aquí no solo pienso en los recursos financieros. De hecho,
Es lo que menos quiero pensar, porque muchos creyentes son tan egoístas que no quieren compartir con otros creyentes lo que Dios les ha enseñado en su experiencia cristiana. No quieren hablar sobre lo que Dios ha hecho en sus vidas. No quieren compartir el tiempo con sus hermanos. Otros han sido sumamente lastimados y abusados y no quieren involucrarse en la iglesia porque han tenido una experiencia en la que se han aprovechado de ellos, se han aprovechado de sus recursos, se han aprovechado de su generosidad, se han aprovechado de la bondad de ellos y se han aprovechado de su servicio. Lo cierto es que vivir en comunidad implica un riesgo, hermanos. No, las iglesias no son perfectas. Y no hablo de este riesgo de que el apóstol Pablo mencionaba anteriormente, de que vendrán lobos. Existe también ese riesgo, pero hay un riesgo adicional que puede estar en este capítulo 16. Recuerda, somos personas falibles, fallamos, pecamos, nos ofendemos, hay roces, nos lastimamos. Algunos somos demasiado rápidos para ofendernos por las cosas que otros dicen. No solamente los lobos lastiman a las iglesias, sino la inmadurez dentro de la iglesia lastima a la iglesia. Y muchas veces cuando pensamos en los roces, en las diferencias, en que quizás hemos sido lastimados por un hermano en la fe y no queremos volver a pasar por eso, entonces mostramos resistencia a ser parte de una iglesia. Pero estos textos nos enseñan que el evangelio es la única manera en la que nosotros podemos vivir en comunidad. Y verás eso más adelante. Así que yo espero, hermanos, que Dios abra tu corazón, sane tu corazón del abuso, de la mala experiencia, transforme tu corazón del egoísmo, moviéndote al arrepentimiento y a experimentar el evangelio en tu vida. Porque solo piensa en esta ilustración. Juan 10 dice que el Señor llama a sus ovejas escuchan su voz y obedecen al Maestro. Él llama a las ovejas, entonces cuando Él llama a sus ovejas, estas ovejas empiezan ¿a qué? A obedecer, ¿no? Eso es lo que dice Juan 10. Pero al mismo tiempo que se acercan al Maestro, se acercan unas a otras. Y en esa fricción de las ovejas acercándose unas a otras puede haber, ¿no?, incomodidad. Y es donde necesitamos sí o sí el evangelio. Tú puedes ver la relación de esto, porque en el contexto el apóstol Pablo va a terminar con una doxología, una alabanza, una exaltación. Y lo que él habla es acerca del evangelio que tenemos en el Señor Jesucristo. Y cuando él inició, dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que yo espero que tú puedas ver que aunque hay fricción y hay diferencias en la iglesia, porque no es perfecta, podemos vivir en comunidad debido al evangelio que nos une. Así que, número 1, vivir en comunidad significa ser una comunidad en Cristo que vive el evangelio. Quiero enfatizar esto porque es posible que hasta este punto estás luchando con verlo en los textos. El apóstol Pablo simplemente está mandando los saludos de aquellos que están con él. Pero es precisamente ahí donde podemos ver la conexión con el evangelio. Podríamos preguntarnos por qué razón Lucio, Jasón y Sosipater están tan deseosos de saludar a hermanos que no conocen. Podríamos decir por qué Tercio toma vamos a explicar eso más adelante, porque quizás hay una lucha ahí. ¿No era que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos? Llegaremos ahí. Pero mira que Tercio dice, yo, Tercio, que escribo esta carta, también los saludos, hermanos. Entonces lo que quiero que veas es que no es simplemente son saludos. Ellos están expresando el vínculo santo que los une. Son hermanos. De hecho, me encanta la forma en cómo la carta a los romanos se refiere al hermano Cuarto, que ese es un nombre de esclavo. Y la identidad que le da a este hombre Cuarto es el hermano Cuarto. O sea, y tienes a un hombre llamado Erasto, que es un político, quizás un hombre de gobierno con muchos recursos y no tiene el problema de asociarse con aquellos que son esclavos. Quizás Jasón, Lucio y Sosipater vienen de un trasfondo pagano. Timoteo es madre judía y padre romano. Pero lo que ves ahí, aún en sus diferentes contextos,
Lo que los une es el amor de Cristo, y ese es el énfasis que el apóstol Pablo nos mostró en los primeros 17 versículos. Cuando él saludaba hermanos en Roma y le decía a los hermanos en Cristo, en el Señor, los que les pertenecen. Podemos decir que la razón de la unidad en la iglesia, la razón de la doctrina en la iglesia, que la razón de llevar el evangelio a la práctica en nuestras vidas, que la razón de la unidad de la iglesia, que la razón de proteger esa unidad en la iglesia, es enfatizar el poder del evangelio que nos une para la gloria de Dios. Eso está resonando por todo el libro de Romanos. El énfasis en el evangelio como centro lo puedes ver entonces en estos versículos cuando ves el interés por aquellos que están en otro lugar y lo único que tienes de vínculo, al menos eso es lo único que sabemos, es el precioso y hermoso evangelio. A mi parecer, hermanos, algunos piensan de que el apóstol Pablo escribe esta carta en Corinto. Pero también otros han llegado a pensar de que no solamente es Corinto, sino también la casa de Gayo, porque él es el hospedador y le está escribiendo esta carta. No voy a ser dogmático aquí, pero piensa en eso, qué fascinante. Y pienso en esto de manera muy dulce, porque es aquí lo que vemos en estos textos 21 al 23. Es una hermosa comunión expresada, el deseo de un creyente de saber cómo están los demás creyentes, de amar y expresar amor a los demás creyentes, aun cuando quizás no les conocen. Y a mi parecer y a mi modo de ver, estos hombres mencionados en los versículos 21 al 23 están quizás ahí presentes. Mientras Pablo está dictando esta carta a los hermanos en Roma, están ahí presentes. Me da la sensación de que estos hermanos están con Pablo ahí, están diciéndome cuando está dictando estas palabras, pero si notas, están esperando que llegue este momento para decir, hermano Pablo, ¿podría saludarme a los hermanos en Roma? No lo sé, tal vez soy demasiado romántico en esta forma de verlo, pero me encanta, ¿no? De que estos simples textos no solamente están enviando saludos, están mostrando el vínculo que los une, que es el evangelio. Mis hermanos en Roma. Y el apóstol Pablo terminó la primera sección diciendo, todas las iglesias, hermanos, los saludan. El deseo del creyente de amar al creyente es solo debido al amor de Cristo en ese creyente. ¿Puede ver eso? Porque es imposible, hermanos, que podamos mostrar un afecto genuino a los demás si este no es producido por el amor de Dios en nosotros por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso te digo, es imposible tener comunión o vivir en comunión si tú quitas el evangelio. Y tristemente es lo que ha pasado en muchas iglesias. Han dejado el evangelio de un lado y se han enfocado en las cosas culturales. Lo que tienen son clubes, pero no iglesias, hermanos. Porque tú quitas el evangelio, modificas el evangelio, perviertes el evangelio y tú ya no tienes una iglesia. Tú tienes un club con miembros en ese club. Simplemente porque están ahí, porque les gusta oír lo que escuchan, pero no los une el evangelio. Por eso es tan fácil para la gente brincar de iglesia en iglesia, porque no los une el evangelio. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? No sé si es tu caso, y no voy a pedir disculpas por eso, pero es Dios hablando a tu corazón. Porque lo que necesitas no es una iglesia perfecta, que de hecho no existe. Lo que necesitas es el evangelio. Y mirar todos a través de los lentes del evangelio. Hay una dulce comunión expresada en estos versos. Por favor, hermano Pablo, no termines tu carta sin que ellos sepan que nosotros les amamos. Imagínate interrumpir a uno de los grandes oradores, gigantes de la fe. Está terminando lo que sería su obra magna, una obra teológica profunda, y aquellos hermanos están diciendo amén a cada punto y referencia que el apóstol Pablo ha escrito, ha dictado, y están esperando, hermano Pablo, amén por lo que estás compartiendo. Puedes decirle a nuestros hermanos en Roma que los saludamos y que los amamos.
No sabemos con certeza si estos cristianos que están siendo enumerados del verso 21 al 23 tenían algún tipo de conocimiento personal o tenían alguna relación personal con alguien en Roma. Sabemos que Febe era de Corinto, iba a Roma, posiblemente muchos de los eruditos piensan que ella llevó la carta. Sabemos que Priscila y Aquila conocían a la gente en la iglesia en Roma, ellos habían trabajado ahí, pero no sabemos con certeza si los hombres mencionados aquí tenían conocimiento de los hermanos en Roma, pero hay algo que debe llamarnos la atención, es ese impulso amoroso, genuino y legítimo de expresar amor por otro creyente. Entonces, déjame hacerte esta pregunta porque es bueno que la meditemos. ¿Cómo es posible, Pastor Hamilton, y legítimo que se pueda expresar amor sincero sin tener la experiencia personal de conocerlos? Hasta donde podemos ver, lo único que tenían en común es que eran creyentes en el Señor Jesucristo. Y para mí, hermanos, el Evangelio o las Escrituras nos hacen llegar a este punto. El Evangelio es el vínculo más poderoso que una familia puede tener. Es más poderoso que el vínculo sanguíneo. Es el Evangelio. Es más poderoso que nuestras emociones. Es más poderoso que nuestro orgullo. Es más poderoso que cualquier argumento que podríamos tener. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por su gracia, por su misericordia, nos salvó, nos rescató, nos hizo su familia. Éramos enemigos, éramos bastardos, corríamos lejos de Él y ahora nos ha hecho que su familia. Y creo que eso demuestra la calidad de la comunión en la iglesia primitiva. Algo que sinceramente como iglesias en general se ha perdido en la cultura moderna. Porque la gente piensa más en ¿qué? En denominación, ¿no? Que si son de mi denominación, entonces está todo bien. Y el Evangelio, entonces la denominación llegó a ser más importante que el Evangelio. Así como vivimos aquí en esta cultura. ¿Son de las asambleas de Dios? Ah, son de los míos. ¿Sos bautista X? O todas las apellidos que quisiéramos ponerle, pero honestamente, si pensamos en el Evangelio o pensamos más en el título denominacional, deberíamos regresar. No estoy diciendo que no importa de qué denominación son, porque hay muchas herejías circulando en Nicaragua bajo una denominación. Lo que quiero decirte es que mires que fácilmente relegamos el Evangelio. El Evangelio debe ser el centro de lo que nos une. Estos saludos, hermanos, nos muestran la calidad de la comunión cristiana. Estos saludos nos muestran el amor práctico de un grupo de cristianos hacia otro grupo de cristianos, porque están mostrándose afecto y amor. Estos cristianos, dicen, han sido comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Deben importarme. Tengo que saber cómo están. Quiero saber cómo están. Quiero animarlos. Quiero tener esa dulce comunión por medio de Cristo. Estaban muertos en sus pecados y ahora estamos vivos para la gloria de su nombre. Hoy estamos en Cristo. Mira lo que dice Colosenses 3:14 sobre todas estas cosas. Dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. En primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nota las palabras del apóstol Juan, porque es muy importante para que entiendas cómo un simple saludo, el amor expresado en esta carta, en el capítulo 16, nos muestra el Evangelio claramente. ¿Ok? Versículo 14 de primera de Juan, capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es una forma, está ilustrando la vida pasada y la vida nueva. Está diciéndonos, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, ¿qué dice? Permanece en muerte. Esa es una forma, no está muerto físicamente. Está hablando de su condición espiritual. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué es lo que está enfatizando Juan?
que los que aman, los que han pasado de vida a muerte, los que han creído en el Evangelio, los que han sido regenerados, los que han sido salvados, los que son hijos de Dios, aman a sus hermanos por el hecho de que han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Una comunidad en Cristo que vive el Evangelio parece ser algo obvio, ¿no? Pero si nos vamos a preguntar, las personas tendrán su versión del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Y son buenas porque nos hablan del problema serio que tienes tú y que tenemos yo, que tiene el hombre entre él y Dios. Es un problema serio. Porque Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, pero es santo, 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 y tú no lo eres. Los hombres no lo son. Al final de la vida estarás delante de este Dios santo y darás cuenta de la forma en cómo viviste. Eso es un problema serio, monumental, grande. Serás juzgado por Dios, por un Dios santo y justo, y serás condenado debido a la falta de justicia en ti. ¿Por qué? Porque Dios demanda la perfección y tú y yo somos pecadores. Eso es lo que enseña su palabra. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar el estándar de Dios. Por tanto, lo que nos espera es la ira de Dios. Esas son malas noticias. Sin importar cuán bueno crees que eres, o sin importar cuántas buenas acciones creas que hagas, son malas noticias. Porque Dios no las acepta, no las recibe. Son ofensivas al carácter de un Dios santo. Porque estamos intentando comprar a Dios por medio de obras falibles. Intentando encontrar rectitud por medio de nuestra perversión y maldad. Pero la buena noticia que nos une es que cuando éramos enemigos de Dios, dice Efesios capítulo 2, tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo, dice Juan 3:16, y se humilló, dice Filipenses 2, Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y toma nuestro lugar. Y muere por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Y resucita, como dicen las Escrituras. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Él como el Señor será salvo. Eso es el Evangelio. No venir y sentarte, escuchar e irte. No por el hecho de que tu abuelita, tu mamá, tu tío, tu tía te llevaron a escuchar historias de la Biblia, eres salvo. Por eso necesitamos creer en este Evangelio, vivir este Evangelio. Y vivir en ese Evangelio te llama a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su iglesia, su prójimo, pero también su iglesia. El Evangelio implica que para poder vivir en comunidad es importante tener unidad doctrinal. Estos saludos reflejan que para poder vivir en comunidad es importante tener presente no solo el Evangelio, sino algo que nace del Evangelio y es la doctrina correcta, es la unidad doctrinal. Estos saludos demuestran, noten esto, que los creyentes que están en Corinto afirman, creen y viven las verdades que están expresadas en la carta a los romanos. Ellos están de cierta forma diciendo, creemos en esto, vivimos esto, confiamos en esto. Es la misma verdad que nosotros necesitamos. Este amén, este regocijo por los hermanos, no es solamente simplemente para saludar o simplemente para ser social. Ellos están afirmando algo más. Están afirmando que las verdades contenidas entre el capítulo 1 y el capítulo 16 son verdades que estos hermanos en Corinto también apoyan, creen y viven. Entonces, ¿qué está enseñándonos? Ese es el trasfondo de que la doctrina realmente es importante y necesaria para la unidad y vivir en comunidad. ¿Recuerdas lo que dije? Cuando las ovejas empiezan a escuchar la voz del maestro, se acercan, empiezan a tener fricción. ¿Qué necesitan? Recordar las verdades del Evangelio.
¿Para qué? Para perdonar. Y tendremos fricciones. Los hermanos en Roma pudieron pensar que estas verdades descritas en la carta a los romanos eran asimiladas, creídas, profesadas, practicadas por otros creyentes en otros lugares. Y el saludo estaba enseñando eso. Pablo nos está llamando, hermanos, a vivir en comunidad basado no solamente en una unidad natural, no solamente en una unidad inherente o cultural, incluso conveniente. Nos está llamando a una unidad por medio de su verdad. Las iglesias se llenan generalmente por eso. Es algo cultural. Hemos venido aquí por años. No queremos irnos de esta iglesia porque aquí fue donde nos trajo nuestra abuelita. Es que aquí están mis amigos. Es que la que me queda más cerca, pastor. Esos no son los parámetros para vivir en comunidad. Es la verdad y el evangelio. Si no basas la unión unos con otros en el evangelio, no tienes una iglesia. Tienes cualquier cosa, pero menos una iglesia. Esto significa que el distintivo de una comunidad cristiana se establece sobre la base de nuestra unión en Cristo. Eso es lo que somos. Eso es a quien le pertenecemos, es a Cristo. Quiero alentarte, hermano, al menos los miembros de esta iglesia comprometidos, a que mires en ese sentido nuestra iglesia como una comunidad en Cristo. No por lazos emocionales, no por lazos naturales, no por lazos comunes, no por lazos convenientes, no por si es más cómodo o más cerca. Se predica el evangelio, se vive el evangelio. No es una iglesia perfecta, pero están siguiendo la palabra de Dios y viviendo a la luz de ella. Ve la iglesia como una comunidad del Señor, en el Señor y para el Señor, que ha sido comprada con su sangre. Yo creo, hermanos, que como creyentes, si has nacido de nuevo, tú debes desear esto, debes aspirar a esto. Y hermanos, debemos trabajar duro en esta dirección. Porque Dios nos ha dado los preceptos para caminar. Pero también tú debes perdonar al que te ofende. ¿Acaso Jesús no dijo eso? ¿Hay alguna ofensa? No deposites tu ofrenda. Ve y ponte a cuenta con tu hermano. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Quizás algunos maestros de la Biblia dirían, creo que Jesús se equivocó. Él tuvo que haber dicho, trae la ofrenda primero. Ahora, solo esto trajiste. Trae más y después ve y arregla tu asunto. No, Jesús no está pensando en eso. ¿Por qué? Porque el evangelio debe afectar el corazón. Y la gente se ha dejado envenenar de esta idea de que mientras yo haga lo mínimo aceptable, estoy bien con Dios. Y lo mínimo aceptable en nuestra cultura es ir quizás un domingo al mes. Ofrendar quizás una cierta parte de lo que Dios me ha dado. Y si puedo hacer algo extra por alguien, estoy bien con Dios. Eso es lo mínimo de nuestra cultura. Tristemente. Pero no hemos aprendido que lo que consume la vida de un creyente es el evangelio. Y si yo no mal recuerdo, en el evangelio se nos enseña que Dios se dio a sí mismo el 100% para eliminar el 100% de mis pecados. ¿Por qué los creyentes piensan en términos de porcentaje cuando toda su vida le pertenece al Señor? Eso es un problema que radica en no entender el evangelio. ¿Lo ves por qué es tan importante? Entonces quiero alentarte a desear y trabajar duro y inicia, ¿no?, con nosotros mismos aplicando y
llevando el mensaje del Evangelio a nuestros propios corazones, examinando nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. En Efesios 4:4-6 nos dice, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Qué bonita definición de una iglesia. Pero ves el Evangelio por todas partes. Un solo cuerpo en el Señor, un solo Espíritu, su Espíritu Santo sellando nuestros corazones, llamados a una misma esperanza y vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. En 1 Corintios 1:10 dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. El trasfondo aquí es el Evangelio. Número 2, vivir en comunidad significa que no puedes hacer iglesia solo. Vivir en comunidad significa ser una comunidad que colabora unos con otros. Déjame ser claro y enfático. No puedes ser iglesia de uno. Dios nos llamó a vivir en comunidad para servir esa comunidad. Y hermano, tú no puedes vivir la vida cristiana solo. Quizás tu orgullo, tu temor, tu dolor te hace pensar que sí, que puedes hacer iglesia solo. No eres una especie de llanero solitario espiritual. No eres una isla. Hermanos, entiende esto. Nos necesitamos unos a otros. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Regresemos a Romanos 16. Versículo 21. Timoteo, ¿quién es Timoteo? Dice el apóstol Pablo aquí. Mi colaborador. ¿De quién se sirvió el apóstol Pablo para tener casa y dormir, comida y sustento? Del hermano Gayo. Y quizás otros hermanos le han servido. Pero lo que estos textos están enseñándonos, explicándonos, están brincando por sí mismos, es que tú no puedes hacer iglesia por ti mismo. Tú no puedes solo, hermano. Y tú has sido llamado a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor Jesús, a servir, a amar al Señor y ponerte al servicio de su nombre. El apóstol Pablo llama a Timoteo su colaborador. La mayoría de nosotros conocemos de Timoteo, ¿no? En Hechos 16:1 el apóstol Pablo le llama discípulo. Timoteo ha sido el compañero de viaje del apóstol Pablo. Ha estado con él, ha sido fiel. En 1 Corintios 4:17 el apóstol Pablo llama a Timoteo mi hijo amado y fiel en el Señor. 5 de las cartas del apóstol Pablo mencionan que Timoteo siempre está con él, su colaborador. Vemos a Timoteo colaborando con el apóstol Pablo a lo largo del ministerio del apóstol Pablo. Es probable que en ese momento que está en Corinto escribiendo la carta a los romanos, Timoteo está ahí. ¿Y qué estaría haciendo Timoteo? Apoyando al hermano Pablo, sirviendo a la iglesia en Corinto, visitando a los hermanos en Corinto, animando a los hermanos en Corinto, apoyando al hermano Pablo para que el hermano Pablo pudiera escribir la carta que le envía a los hermanos en Roma. ¿Qué es lo que quiero que veas aquí? Que a un hombre tan grande espiritualmente, Pablo es en definitiva un hombre con muchas cualidades y habilidades. Tú puedes leer eso en Filipenses capítulo 3. Es un héroe de la fe, es un titán del evangelio, pero incluso este gigante tenía a alguien que lo apoyaba, su colaborador, y necesita el apoyo de otros creyentes. ¿No te parece fascinante? Eso para mí es sumamente impactante, porque tendemos a querer hacer las cosas para el Señor en nuestra fuerza, porque al final del día queremos llevarnos la gloria. Solo yo hice esto, pastor. Qué triste, porque no hemos sido llamados a hacer las cosas solo. Hay una familia que debe estar involucrada. Hermano, entonces tú no puedes solo.
no ha sido diseñado para ser la iglesia de uno, pero ha sido llamado para ser iglesia del único, inigualable, sabio Dios. Déjame decir esto con mucho cuidado, pensando en lo que en muchas iglesias se enseña. Pero todo creyente en Cristo tiene un rol necesario e importante en el reino de Dios. Que no se te suban los humos, porque no estoy diciendo que sin ti el evangelio no existiría. Y no estoy diciendo que tú, sin tus acciones, Jesucristo y Dios estarían en problemas. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que bíblicamente, cuando entiendes tu rol y tu posición y tu llamado, entiendes que lo que Dios te ha llamado a hacer es importante y necesario en el reino de Dios. Esto no eleva el ego de los hombres. Esto más bien nos ubica en el lugar correcto. Déjame decirlo con un texto. 1 Corintios 12, 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, ya sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, amén, sino muchos. Si el pie le dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya, ¿qué dice?, división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, ¿qué dice? Todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Todos de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Veamos cómo el apóstol Pablo ejemplifica esto en Romanos 16. Él habla específicamente de un hermano llamado Gayo. Y él dice, puedes leerlo en Romanos 16, versículo 23, Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia lo saluda. El apóstol Pablo está enfatizando la generosidad, está hablándonos del servicio del hermano Gayo. Él es un hospedador. Y piensen esto, Pablo afirma que ha sido hospedador de él, pero también dice que ha hospedado a toda la iglesia. Lo más probable es que se esté refiriendo a que el hermano Gayo en su casa recibe a la congregación de los santos. Ahí se reúnen para adorar el nombre del Señor. Eso es probablemente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero nota eso, hermanos. El apóstol Pablo no te dice si la casa de Gayo era pequeña y la iglesia era pequeña y por eso podía reunirse en la casa de Gayo. Tampoco nos dice que la casa de Gayo era inmensa y la iglesia era inmensa y que por esa razón Gayo tenía las posibilidades de recibir. ¿Cuál es el énfasis del apóstol Pablo? Él recibía a los hermanos. No se está enfocando en los recursos de Gayo, se está enfocando en el corazón. Y eso otra vez nos hace pensar en el evangelio. Porque solemos pensar y decir, yo no tengo lo que aquel hermano tiene, entonces que el que tiene, que dé. Yo mientras no tenga, no voy a dar.
no hemos entendido el Evangelio. Todos son importantes. Eso es lo que acabamos de leer en Romanos, ¿no? En Corintios 12. Piensa por un momento en el atrevimiento que vemos en el versículo 22. Te voy a explicar por qué digo atrevimiento, pero vas a entender en qué sentido. Versículo 22 de Romanos 16 dice: yo, Tercio, que escribo esta carta. Ahora dice, ¿no será, pastor, que Tercio se le quiso ir arriba al hermano Pablo y por eso puso eso como llevándose la gloria? Déjame explicarte quién es Tercio y qué hacía. Tercio probablemente era un amanuense. Un amanuense era un experto en tomar nota. Era un escriba profesional. Entonces, Pablo está haciendo uso de un hombre experto en la escritura. Ahora, tú podrías decir, no sé, pastor, me parece raro. El apóstol Pablo sabía escribir. Por supuesto, sabía escribir. Entonces, pastor, ¿por qué el apóstol Pablo está usando a un escriba para escribir la carta y decir que es su carta? Bueno, es su voz, es su pensamiento, está guiado por el Espíritu Santo. Él está haciendo como un tipo secretario, escribiendo la carta. Eso no cambia el sentido, eso no cambia la dirección de la carta. Pero déjame darte la razón pastoral de por qué Tercio está ahí y por qué Pablo le permitió escribir eso. Primero, Tercio era un creyente. Dudo mucho que el apóstol Pablo hubiese querido poner el nombre de alguien que no era creyente. Ese era un hijo de Dios. Y ahora piensa en esto. Te estoy diciendo que un amenuense era un hombre experto en tomar notas. Ese era su trabajo. Lo que te estoy diciendo de manera pastoral es que este hombre experto está poniendo su expertise y su experiencia para el servicio de la expansión del reino de Dios. ¿Entiendes eso? Por esa razón, el Espíritu Santo permite que este texto esté ahí, para mostrarnos, Tercio posiblemente era un esclavo capacitado, y que tenía la competencia para hacer lo que hacía. Pero nota eso, que Dios no está haciendo acepción de persona, porque era esclavo y porque es experto. Lo que quiero enfatizar es que eres un experto y un profesional haciendo lo que hacía. Y esto me hace pensar que vivir en comunidad significa colaborar con lo que sabemos hacer para la gloria de Dios. Porque vivir en comunidad significa servir al Señor en las áreas en las que Dios te ha entrenado y capacitado. Déjame darte un ejemplo en nuestra iglesia. Yo estudié administración de empresas. Y sé hacer contabilidad. Pero no me encargo de la contabilidad del ministerio. Hay una persona experta, apasionada con los números, demasiado, que hace y sirve de esa manera. Y gloria a Dios por eso. Que Dios usa el área de experiencia de esta persona. Y esta persona usa su experiencia para ponerlo al servicio del Señor. Si ustedes revisan el currículum de los diáconos de esta iglesia, gerentes, financieros, contadores, los servidores de esta iglesia son muy capaces. Lo que quiero decirte es, no estoy tratando de exaltar la academia. Estoy tratando de decirte de que todos esos hombres sirven en sus trabajos, pero también ponen a su disposición su experiencia y sus horas de expertise para la gloria del reino de Dios. Y es precisamente lo que Tercio está haciendo ahí. No puedes vivir en comunidad si tú le dejas todo a un solo hombre. Eso sería abusar de la comunidad. ¿Y qué es lo que nos impide servir? Bueno, somos demasiado orgullosos. Tercio no solo era un secretario, era un creyente poniendo a su servicio lo que sabía hacer. Un amanuense tenía esa función, copiar fielmente lo que era dictado. Hay algo más que el verso 22 nos enseña, y es probable que Tercio, el amanuense, era experto, era un profesional, era cristiano, pero hay algo importante en el verso en griego que enfatiza algo más.
Una traducción más acorde al orden en griego sería así: los saludo a ustedes, yo, Tercio, que escribo esta carta en el Señor. Y me encanta la forma en cómo está escrito, porque nos pareciera sugerir que aunque Tercio sabía lo que estaba haciendo, aunque Tercio era un experto, aunque Tercio era un profesional en su materia, es decir, no se fiaba de su experiencia en la acción de tomar notas. ¿Por qué? Porque él estaba escribiendo esta carta en el Señor. Para mí es una hermosa lección, porque muchas veces queremos enfatizar la experiencia por sobre la comunión con el Señor. Y lo que tenemos aquí es que aunque Tercio es un hombre que sabe lo que hace, ha vivido quizás toda su vida haciendo eso, quizás era el esclavo de otro señor que lo ocupó específicamente para eso, pero ahora todos esos años de servidumbre a otro están sirviendo para poder llevar una carta a los hermanos en Roma. Pero Tercio te está diciendo, no es el esfuerzo humano, no es la capacidad humana, requiere dependencia en el Señor. Vivir en comunidad requiere dependencia en el Señor. Él como siervo y nosotros como siervos debemos estar siendo usados por el Señor, hacer nuestra labor en dependencia del Señor, impulsada por la gloria del Señor. Pastor Hamilton, pero yo no soy experto en nada. Ok. Pero si eres creyente, Dios te llamó a servir su iglesia. ¿Puedes decirme dónde dice que necesitas ser experto en algo para que Dios te use? Lo que estoy recalcando es que si Dios te ha dado algo, úsalo para su reino. Pero si no eres experto en algo, Dios no te llamó a ser experto en algo, te llamó a servirle. ¿Dónde estás? Con lo que tienes. Mira lo que dice 1 Pedro 4, 10 al 11. Según cada uno ha recibido un don especial. ¿Quién? Todo creyente. Hermanos, todo creyente ha recibido un don de Dios, un regalo de Dios, que dice, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. ¿Puedes decirme dónde está eso que te necesita ser experto para servir al Señor? No está ahí. Lo que está diciendo es que Dios te llamó para servirle. Entonces no necesitas ser experto. No te estoy diciendo que te acomodes. Crece para la gloria de Dios. Ese es el punto. Que todo lo que somos, que todo lo que hacemos sea para la expansión de su reino. Dios no quiere usarte para su gloria porque eres experto. Dios quiere usarte para su gloria porque lo que importa es su gloria. De hecho, el Evangelio nos enseña que usará inexpertos para que su gloria sea más evidente. Pero si Dios te ha dado el regalo de tener experiencia en algo, entonces úsalo para la gloria de Dios. No es tu experiencia o tu falta de experiencia. Lo que hace el cambio significativo es que si tú lo haces para la gloria de Dios. Es decir, Dios no te llamó a ser experto en algo. Si puedes ser experto en algo, hazlo para la gloria de Dios. Pero Dios quiere usarte para su gloria. ¿Por qué menciono esto? Bueno, tenemos el ejemplo ahí de Lucio, Jasón y Sosipater. Y aunque busquemos, encontraremos algunos nombres. De hecho, estos son nombres muy comunes. Y me encanta que están ahí. Porque lo que te está diciendo el Señor a través de este texto es que hombres comunes y corrientes, Dios los puede usar para su gloria. Hombres comunes y corrientes que aman al Señor y buscan hacer su voluntad. Me llama poderosamente la atención estas palabras que dice Pablo acerca de Lucio, Jasón y Sosipater. Él dice, mis parientes, probablemente eran judíos, o probablemente pertenecían a su familia extendida, probablemente eran de su tribu. Eso es algo casi imposible de poder determinar. Pero déjame darte una alusión pastoral de por qué
pienso en esto como el poder del Evangelio haciendo la obra. Particularmente a mí, y otra vez aquí no estoy haciendo dogma, me gusta pensar que estos tres hombres comunes, Lucio, Jasón y Sosipater, aman al Señor y buscan hacer la voluntad del Señor. ¿Y por qué pienso esto? Porque Mateo 12, 46 al 50 dice lo siguiente: mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendió la mano hacia sus discípulos y dijo: miren, aquí están mis parientes, madres y hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Entonces, pastoralmente pienso que el apóstol Pablo se está refiriendo a estos tres hombres comunes y corrientes como sus hermanos, porque aman al Señor, viven para la gloria del Señor. Encontramos algunos nombres similares y podríamos asociarlos, pero no estaríamos seguros. Así que permíteme simplemente darte esto. Vivir en comunidad se trata de vivir quienes somos en Cristo. Y esa es la tercera enseñanza que podemos ver en estos textos. Porque tú ves a hombres de trasfondo griego, ves a hombres de trasfondo pagano, ves a hombres que eran esclavos y ahora son libres, o quizás siguen siendo esclavos. Ves a hombres y mujeres, pero no ves una distinción de quién es más importante que cuál. Ves a Pablo con tanta experiencia apoyarse de un joven como Timoteo. Lo ves nombrar a estos tres hombres que no sabemos qué hicieron, pero están ahí. Vemos que con tanta emoción nombra al hermano Gayo, que ha sido un gran hospedador. Nombra a Erasto, que quizás ha sido un benefactor con los recursos que ha tenido. Pero el énfasis es el montón de gente de diferentes contextos sirviendo a su Señor. No están viendo su trasfondo o su falsa identidad. Están viendo su nueva identidad en Cristo. Todos esos hombres. Y quiero mencionar el hermano Cuarto, que ese es quizás el nombre de esclavo. El hermano Cuarto está ahí. Y no creo que cuando fue mencionado de esa manera se sintió humillado. Se sintió agradecido. ¿Por qué? Nuestra cultura es una cultura de autocompasión. Pero ese hombre está siendo mencionado como un hermano, uno entre nosotros. Qué inmensa alegría poder ver esto en las Escrituras, porque tú podrías ver a las personas que están a tu lado, hacia atrás y pensar: yo soy mejor que él, yo tengo estos recursos, yo tengo educación, yo terminé la universidad, yo estoy estudiando una maestría, yo tengo este tipo de trabajo. Todo eso, hermano, es basura, con B mayúscula, por no decir otra palabra. Pero aquí esos hombres se están viendo uno al otro, diciendo: ese hombre es mi hermano en Cristo. Vivir en comunidad se trata más de quién eres en Cristo, no de lo que tienes o lo que no tienes. Mi identidad es que yo no soy pastor, yo soy un hijo de Dios. Hago esto con mucho gusto y con mucho gozo. Pero eso no es quien me define a mí. Lo que me define a mí es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, iba en condenación eterna, y Dios tuvo misericordia al hacerme ver la necesidad de Cristo. Ese soy yo. Y ese eres tú si has nacido de nuevo. Gálatas 3:28 lo dice de esta manera: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y aquí, un paréntesis, el apóstol Pablo no está eliminando los géneros, ¿ok? Lo que está diciendo es que ahora en Cristo, la iglesia de Cristo no está definida por linaje o por sangre, no está definida por trasfondo, no está definida por leyes morales de los hombres. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la familia del Señor está definida por aquellos que han sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo.
Por eso dice, no hay griego, no hay esclavo ni libre. ¿Por qué? Porque solo hay un tipo de hombre, de manera general, un hombre nuevo en Cristo. Punto. Amén. Y eso, hermanos, debe animarnos en el Señor. Permíteme terminar con un punto pastoral. El verso 24, que quizás la mayoría de ustedes tiene, no aparece en los manuscritos más antiguos. Esto no significa que la Biblia contenga errores. Esa doble transcripción posiblemente fue un escriba que quiso enfatizar la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, si tú piensas en lo que dice el verso 24, leamos Romanos 16, 24, dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. No enseñó una herejía, no enseñó mal. O sea, podemos tomar esta mención, y por eso digo, déjame terminar con una mención pastoral. Porque la mayoría de estos manuscritos no tienen este verso, no significa que no podamos aprender de esto aquí. De hecho, si tú lees unos versos anteriores, vas a encontrar el mismo versículo 20. Entonces Pablo ya lo dijo, y lo dijo de la misma manera. Entonces esta doble transcripción no afecta el significado del texto, ¿ok? Pero déjame decirte esto, hermanos, amados y queridos. No podemos vivir en comunidad fuera de la gracia del Señor Jesucristo. Necesitamos la gracia de Dios para vivir en comunidad. Necesitamos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Ya sabes, ya lo dije, esta iglesia no es perfecta. Tú y yo no somos perfectos. Nos encontramos en un proceso de crecimiento, de santificación. Tú y yo, hermanos, vamos a fallar. Tú y yo nos vamos a lastimar. Tú y yo nos vamos a herir. Por eso, hermanos, necesitamos la gracia de Dios para vivir en el Evangelio, aplicar el Evangelio y ¿qué? Perdonar a los que nos ofenden. Porque hay algo más importante que nuestro reconocimiento, que nuestro orgullo y que nuestra vindicación. Su gloria. Déjame repetir esto porque es sumamente importante. Hay algo más importante que el reconocimiento nuestro, que la vindicación nuestra, que la justicia humana nuestra, y es la gloria de su nombre. Tú puedes perdonar al que te ofendió. Y tú puedes pedir perdón cuando has ofendido a alguien. Necesitamos la gracia de Dios para vivir el Evangelio, aplicar el Evangelio y perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu reino y no mi voluntad. Y más adelante dice, perdónanos nuestras ofensas, así como tú perdonaste las nuestras. Perdona nuestras ofensas y que nosotros perdonemos las ofensas de los demás. Permíteme terminar con esto. ¿De qué manera no estás viviendo en el Evangelio hoy? Permíteme explicar esta pregunta con 4 preguntas más. ¿Tengo temor de pertenecer a la iglesia porque he sido lastimado? Eso significa que no estás viviendo el Evangelio de manera correcta. Si hay temor porque por el pasado, no estás viviendo en el Evangelio de manera correcta. ¿De qué manera no estás viviendo el Evangelio de manera correcta en tu vida hoy? ¿Piensas que no necesitas a nadie? Esa autosuficiencia, ese orgullo, esa autojusticia no te deja crecer. Eres un pigmeo espiritual cuando tú alejas a los demás creyentes de tu vida. Hay conflictos que no has podido arreglar y resolver. Esa es una manera equivocada de vivir en el Evangelio. Hay faltas que no has querido perdonar. Él no se merece mi perdón, pastor. Pero tú sí. Y cantas que su gracia es mayor. Pero tu gracia no puede perdonar la multitud de pecados de otro igual a ti. Y Cristo, siendo Dios, se rebajó a sí mismo y fue a la muerte de cruz y nos perdonó a los mayores ofensores que existimos. Y tú no puedes perdonar a uno igual a ti. Eso es una falsa comprensión o una errónea comprensión del Evangelio.
Colosenses 3, 12 al 15 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Que dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande de venir a tu palabra, Señor, y qué precioso, qué maravilloso es ser ministrados por tu palabra, Señor. Ser enseñados, corregidos, Señor, por tu palabra misma. Quizás estos textos podríamos pasarlos por alto, pero enseñan tanto, Señor. Así como leíamos en Hebreos 4:12, que tu palabra penetra hasta lo más profundo del alma y nos muestra las intenciones de nuestro corazón. Dios, glorifíquese en su iglesia. Podríamos, Señor, predicar sobre la unidad, podríamos exigir la unidad, podríamos, Señor, empujar a la unidad, Señor, pero si no estamos dependiendo del Evangelio, no estamos haciendo nada. Ayúdenos, Señor, a examinar nuestros corazones a la luz de tu palabra. Quizás, Señor, la razón por la que no nos involucramos más en la iglesia, la razón por la que no servimos más en la iglesia, es porque no entendemos el Evangelio. Y estamos tras una ilusión del Evangelio, un pseudo Evangelio, Señor. Y hemos olvidado, Señor, la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, tú nos has dado tanto, Señor. Nos has dado tanta experiencia en nuestros trabajos, Señor, que podemos usar para la gloria de tu reino. Y nos limitamos, Señor, a servirte porque pensamos, Dios, que estas áreas no son dignas. Pero tú nos enseñas hoy, Señor, a través del testimonio de Tercio, de Cuarto, de Erasto, de Gayo, de Timoteo, de Jasón, de Lucio y de Sosipater, Señor, que tú quieres usar a tu pueblo para la gloria de tu nombre. Principalmente, Señor, usarnos para la expansión de tu reino. Así que Dios, use nuestras vidas, Señor, use nuestra iglesia, use nuestros recursos, Señor, para la gloria de tu nombre. Que más iglesias puedan ser plantadas, que más misioneros puedan salir, Señor, a predicar tu evangelio. Que nosotros, Señor, podamos salir y predicar tu palabra santa. Y gracias, Dios, porque nos estás enseñando a vivir en comunidad. Si hay algo, Señor, que no he perdonado de alguien, Señor, tráelo a nuestra mente en este momento. Y los nombres están ahí, Señor. Llévanos al Evangelio, a vivir el Evangelio, practicar el Evangelio y, Señor, extender perdón a otros, sabiendo que nosotros hemos sido perdonados y que es por medio de ese perdón que nosotros vivimos y perdonamos a los demás. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.